Sean bienvenidas todas las personas oyentes de este podcast. Es un gusto para nosotros que nos escuchen en este instante. Nosotros somos estudiantes que formamos parte de la clase de Historia de Honduras 0902 en la Universidad Católica de Honduras Nuestra Señora Reina de la Paz. Hemos creado este espacio que se ha hecho muy popular en los últimos años para tener un contacto con los oyentes y así poder impartirles un poco de conocimiento sobre el conservadurismo al reformismo militar. Consideramos necesario crear un espacio dinámico lleno de información con el objetivo de poder brindar contenido confiable, describir y explicar lo ocurrido en el año de 1963 a 1972. El día de hoy les hablaremos un poco sobre el conservadurismo al reformismo militar, dado en los años de 1963 hasta el año de 1972. Primeramente, hacer mención de quién fue el general Osvaldo López Arellano, pues este es un gran actor en esta época de la historia. El general Osvaldo López Arellano fue un actor político muy influyente en Honduras por alrededor de 20 años, desde ser miembro del triunvirato militar en 1957 hasta que fue derrocado por el ejército en el año de 1975. Fue el actor político más influyente por casi 20 años en la historia contemporánea de Honduras. Él estaba entre el conservadurismo caudillista extremo y represivo. En los años de 1963 al año de 1969 fue presidente de facto militar, y el reformismo que ayudaba a las empresas y al sector popular. Dentro de los años de 1972 al año de 1975 fue un apoyo a los empresariados no costeños, y no solo a ellos, sino que también a los sectores de movimiento popular. En ese tiempo, San Pedro Sula se había hecho una capital industrial de Honduras, es decir, el cambio de la economía global hacia un modelo de producción industrial y el crecimiento de la burguesía, gracias a los gobiernos pasados, pero había perdido interés nacional y gubernamental. Eso era algo que impactaba negativamente a la economía de Honduras, y las empresas de San Pedro no tenían apoyo del gobierno para poder desarrollarse y protegerse para poder seguir avanzando. Por mientras, el general López convocó una asamblea nacional constituyente para cambiar la constitución y legitimizarse como presidente, es decir, para poder legitimizarse como un gran presidente de Honduras. Tenía el apoyo del Partido Nacional, y no solo de él, sino también de la conservadora del Partido Liberal. Gracias a eso, el 12 de junio de 1965, el general asumió constitucionalmente la presidencia de Honduras. El movimiento obrero hondureño se convirtió entre 1967 y 1972 en la clase obrera más organizada de Centroamérica, con la aprobación del Código de Trabajo en 1959. La participación de la élite laboral en el sistema político hondureño asumió en forma institucional. También crearon el diario La Prensa para poder publicar sus ideas a Honduras. El ala conservadora del Partido Liberal empezó a moverse hacia la izquierda democrática, y la izquierda tomó control del partido en 1966. Se empeñó a asumir posiciones en la reforma agraria, movimiento obrero, reformas tributarias, inversiones extranjeras y la integración económica. Desde el golpe de Estado causado por el general López, los obreros norteños fueron marginados y sus demandas fueron suprimidas por el gobierno. Para corregir el déficit de la balanza de pagos establecidos en el impuesto de 30% de las importaciones que provenían fuera del bien común, además se aplicaban impuestos entre el 20% y el 10% a varios bienes de consumo. El empresariado de San Pedro Sula creó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y la Cámara de Comercio e Industria de Cortés para ayudar al sector empresarial. En tal sentido, la CCIC y la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Norte comenzaron a preparar una huelga general que paralizaría
operación fue cubierta antes de la fecha indicada y López procedió a golpear el corazón empresarial del movimiento, advirtiendo con la deportación a los capitalistas del origen árabe. El 17 de septiembre, la asamblea del CCI se votó contra la huelga, dejando a la FECITRAN aislada. Este optó por la huelga.
Las amenazas de deportación aterrorizaron a los árabes. Rosenthal fue capturado y Bográn huyó al exilio. La empresa fue clausurada, lo mismo que el diario del Partido Liberal, el cual era llamado El Pueblo. La represión funcionó, pues por unos meses la comunidad empresarial enmudeció. A pesar de la represión, el repliegue de la costa norte fue temporal, pues en 1969 sus sectores organizados seguirían luchando por incorporar la agenda reformista a la política gubernamental. La guerra Honduras-Salvador de ese año operaría en el realineamiento necesario para reconstruirla. Necesitaban crear un nuevo realineamiento, la guerra Honduras-salvadoreña y el camino hacia el reformismo militar, en donde surgió el 14 de julio de 1969 el ejército salvadoreño, el cual fue el que invadió por distintos puntos el territorio hondureño. La guerra solo duró 100 horas, cuando la OEA ordenó al cese al fuego de los dirigentes, aunque internacionalmente se le conoció como la guerra del fútbol. Las causas de las mismas se encontraban en desequilibrio comercial, afectando a Honduras y beneficiando a El Salvador por su mayor desarrollo relativo. ¿Cuáles eran los objetivos previstos que tenía el modo de gobierno que propuso el político militar Osvaldo López Arellano? Desde un principio, el nuevo gobierno declaró como sus objetivos principales siguientes realizar una reforma agraria forestal, diversificar y ampliar la producción industrial, asimismo desarrollar la media preventiva para poder realizar una reforma educativa y asimismo modernizar y adecentar la administración pública y la reforma en el sistema impositivo. Una de sus primeras significativas medidas, sus medidas significativas fue el decreto de la ley número 8, que ordenaba arrendamiento forzoso de las tierras de las terratenientes. Esta situación se consolidó en la reforma agraria del 30 de diciembre del año de 1974. Para favorecer la economía popular, se creyó que la ley del salario mínimo en 1974 la beneficiaría. El control de precios y en ese mismo año la Suplidora Nacional de Productos Básicos, Banasupro, el sistema de tiendas estatales para vender a precio bajo los productos, también incluida dentro de estas instituciones. Dos instituciones básicas dentro del modelo de la industrialización sustantiva fueron creadas en ese mismo año. La Cooperación Hondureña de Desarrollo Forestal, CODEFOR, estaba dentro de la entidad que pretendía racionalizar, conservar y mejorar la explotación racional del bosque, y la Corporación Nacional de Inversiones, CONADI. Durante el periodo reformista, del que se hace protagonista el general Osvaldo López Arellano, representa un momento de conquistas laborales en beneficio de la población y de la población, como la reforma de la agraria en 1974, la ley de salario mínimo, surgiendo también la fundación de empresas estatales, como las que acabamos de mencionar, Banasupro, CODEFOR, CONADI, todas estas con el propósito de impulsar empresas industriales que favorecieran a todos los ciudadanos. Y que son necesarios recalcar en esta época. Algo bastante interesante y que me llamó mucho la atención fue el hecho de que la Federación del Sindicato de Trabajadores del Norte comenzaron a preparar una huelga general que paralizará el país el 17 de septiembre. La causa formal era la oposición al Protocolo de San José. Sin embargo, como sugiere Irak, continuaría la culminación del enfrentamiento entre el capitalismo moderno ante el de San Pedro Sula y la política caudillista de Tegucigalpa en el año de 1963. La conspiración fue descrita antes de la fecha indicada y López Orellana procedió a golpear el corazón empresarial
de este movimiento, advirtiendo con una deportación a los capitales de origen árabe. El 17 de septiembre, la Asamblea de la Cámara de Comercio Industria de Cortés votó contra la huelga. Bueno, esto fue todo. Fue un placer saludarles y compartirles en este podcast un poco sobre la historia que ha tenido nuestro país. Sin más que añadir, nos despedimos con un cordial saludo. Esto es Historia de Honduras.